El cementerio de San Ángel en Ciudad de México se extendía bajo la lluvia matutina como un mar de mármol y recuerdos. Las gotas golpeaban suavemente las lápidas centenarias, mientras Ricardo Alejandro Mendoza, caminaba por los senderos empedrados con su paraguas de seda negra. Sus sapios Berluti de $3,000 chapoteaban en los charcos, pero él no lo notaba. Era 15 de noviembre, el aniversario de la muerte de su padre. 30 años exactos desde aquel día terrible que había cambiado su vida para siempre. Rico, ahora a los 45 años, era dueño del imperio textil más grande de América Latina. Fábricas en 15 países, marcas internacionales, una fortuna valuada en $4,000 millones. Pero cada año, sin excepción, venía solo a esta tumba. La lápida de granito negro brillaba bajo la lluvia. Alejandro Mendoza Herrera, padre amado, 1945-1994. Rico depositó las flores blancas que traía, siempre las mismas, siempre blancas, y se quedó en silencio. Sus ojos grises observaban la fotografía enmarcada en la piedra. Un hombre de 49 años, sonriente, con el mismo mentón fuerte que Rico había heredado. Su padre había muerto en un accidente de construcción. Una viga mal asegurada se había desplomado en la obra donde trabajaba como supervisor. Rico tenía apenas 15 años. Su madre había muerto 2 años antes de cáncer, y de repente se había quedado completamente solo en el mundo. Había sido Isabel, la secretaria de su padre, quien lo había criado desde entonces. Isabel, que ahora era su mano derecha en los negocios. Mientras Rico recordaba, escuchó pasos aproximándose. Se volvió y vio a un hombre mayor, encorvado, vestido con ropa raída y sosteniendo flores marchitas. El extraño se dirigía hacia una tumba cercana, pero cuando vio a Rico, se detuvo abruptamente. Sus ojos se llenaron de un terror inexplicable. El hombre intentó retroceder, pero Rico lo había notado. Había algo familiar en esa figura, en esa forma de caminar. El extraño dejó caer las flores y comenzó a alejarse apresuradamente, pero Rico lo siguió. El hombre mayor aceleró el paso, caminando torpe entre las tumbas, claramente tratando de escapar. Rico, confundido pero intrigado, lo siguió a distancia. El extraño se dirigió hacia la sección más antigua del cementerio, donde las tumbas eran más simples, menos cuidadas. Finalmente, el hombre se detuvo frente a una tumba modesta, marcada apenas con una cruz de madera. Rico se escondió detrás de un mausoleo y observó. El extraño se arrodilló frente a la tumba y comenzó a sollozar silenciosamente. Sus hombros temblaban mientras susurraba palabras que Rico no podía escuchar. La curiosidad pudo más que la prudencia. Rico se acercó lentamente. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pudo leer la inscripción en la cruz de madera. Ricardo Mendoza Herrera, hijo querido, 1979-1994. Rico se quedó paralizado. Esa era su tumba, su propia tumba. El mundo comenzó a girar a su alrededor. ¿Cómo era posible? ¿Por qué había una tumba con su nombre y su fecha de nacimiento? ¿Y por qué este extraño estaba llorando frente a ella? El hombre mayor levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Rico. El terror en su rostro se transformó en algo más profundo. Reconocimiento, culpa, desesperación. Rico se acercó más, estudiando el rostro del extraño. Los años habían sido crueles con él. Su cabello era completamente gris. Su piel estaba curtida por el trabajo duro. Sus manos temblaban. Pero los ojos, esos ojos eran inconfundibles. Eran sus propios ojos. Los mismos ojos grises que Rico veía cada mañana en el espejo. La verdad lo golpeó como un rayo. Este hombre no era un extraño. Era Alejandro Mendoza, su padre, el hombre que supuestamente había muerto 30 años atrás. Rico sintió que sus piernas se debilitaban. Se aferró a una lápida cercana para no caer. Su padre estaba vivo. Su padre, quien había permitido que él creciera creyendo ser huérfano,
estaba vivo y llorando frente a una tumba falsa. El hombre mayor, su padre, intentó levantarse para huir nuevamente, pero Rico lo detuvo con una voz que apenas reconoció como suya, quebrada por la emoción. Su padre se quedó inmóvil, como un animal acorralado. Las lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas mientras miraba al hijo que no había visto convertirse en hombre. Rico observó a su padre con una mezcla de incredulidad, ira y dolor que lo desgarraba por dentro. El hombre que había sido su héroe, su modelo a seguir, estaba frente a él convertido en un vagabundo. ¿Por qué? ¿Por qué había fingido su muerte? ¿Por qué lo había abandonado? Su padre finalmente habló, con voz ronca y quebrada por los años. Él le explicó que no había muerto en ningún accidente. La noche del supuesto accidente, había recibido una visita de hombres peligrosos. Hombres a quienes debía una cantidad enorme de dinero por apostar compulsivamente. Dinero que había tomado prestado de personas equivocadas. Dinero que nunca podría devolver. Los prestamistas le habían dado un ultimátum: pagar la deuda completa esa noche, o morir. Pero no solo él moriría. También matarían a Rico, su único hijo, para enviar un mensaje a otros deudores. Desesperado, su padre había tomado la decisión más difícil de su vida. Con ayuda de Isabel, quien conocía el peligro, habían simulado su muerte. El accidente había sido montado. El cuerpo en el ataúd había sido el de un indigente sin familia. Los documentos habían sido falsificados. Su padre había desaparecido esa noche, dejando todo atrás. Su identidad, su vida, su hijo. Se había convertido en un fantasma, trabajando en empleos menores, cambiando de nombre, viviendo en las sombras para mantener a Rico a salvo. Durante 30 años, había observado desde lejos cómo su hijo crecía, estudiaba, construía su imperio. Había estado presente en cada logro importante de Rico, escondido entre la multitud. En su graduación universitaria, en la inauguración de su primera fábrica, en su boda con Carmen, en el nacimiento de sus hijos, siempre cerca, siempre protegiendo, siempre sufriendo en silencio. Isabel había sido su cómplice. Ella sabía la verdad desde el principio. Había criado a Rico no solo por compasión, sino porque había prometido al padre que lo haría. Cada mes, durante todos estos años, ella le había enviado fotografías de Rico, noticias sobre su vida, reportes sobre su bienestar. Y cada 15 de noviembre, su padre venía a este cementerio, no a llorar por su propia muerte simulada, sino a agradecer que su sacrificio había valido la pena. Su hijo estaba vivo, exitoso, seguro. Rico escuchaba esta explicación sintiéndose como si estuviera en una pesadilla. Todo lo que había creído sobre su vida era una mentira. Su orfandad, su soledad, su necesidad de demostrar al mundo que podía triunfar sin ayuda de nadie. Todo había sido construido sobre una mentira piadosa. La ira inicial se transformó lentamente en comprensión. Su padre no lo había abandonado por cobardía o desamor. Lo había abandonado por amor. Había sacrificado su propia identidad, su propia vida, para salvarla de su hijo. Rico observó al hombre frente a él, encorvado, envejecido prematuramente, vestido con ropa de segunda mano. Este era el precio que había pagado por mantenerlo vivo. 30 años de soledad, 30 años sin poder abrazar a su hijo, 30 años siendo un muerto en vida. Sin decir palabra, Rico se acercó a su padre y lo abrazó. Ambos lloraron como no habían llorado en décadas. El hijo exitoso y el padre sacrificado, reunidos finalmente en un cementerio lleno de secretos y mentiras piadosas. Esa tarde, Rico canceló todas sus citas. Llevó a su padre a su mansión en Las Lomas. Isabel, al verlos juntos, comenzó a llorar y pidió perdón por mantener el secreto tantos años. Rico la abrazó también, entendiendo finalmente que ella había sido más que una empleada. Había sido la guardiana de su familia. Durante las siguientes semanas, Rico se dedicó a reconstruir la relación con su padre.
Le contó sobre su vida, sus triunfos, sus fracasos, sus miedos. Su padre compartió historias sobre todos los momentos en que había estado presente pero invisible, protegiéndolo desde las sombras. Rico descubrió que algunos de sus mayores éxitos empresariales habían sido posibles gracias a la intervención secreta de su padre. Contratos que se habían cerrado misteriosamente a su favor. Competidores que habían retirado ofertas sin explicación. Problemas legales que se habían resuelto inesperadamente. Su padre había usado su conocimiento del submundo, sus contactos con personas peligrosas, para allanar el camino de Rico sin que él nunca lo supiera. Pero la reunión familiar no duró mucho. Una noche, mientras cenaban juntos, su padre comenzó a toser sangre. Los médicos confirmaron lo que Rico temía: cáncer de pulmón avanzado. Los años de trabajos duros, la vida en condiciones precarias, el estrés constante habían cobrado su precio. Rico movilizó todos sus recursos. Los mejores oncólogos del mundo. Tratamientos experimentales, hospitales privados. Pero era demasiado tarde. Su padre tenía pocas semanas de vida. En sus últimos días, su padre le pidió un favor. Quería que Rico perdonara a los hombres que lo habían obligado a fingir su muerte. La mayoría ya le habían muerto, pero sus hijos y nietos seguían en el negocio. Rico tenía ahora el poder y los recursos para destruirlos. Pero su padre le pidió que eligiera el perdón en lugar de la venganza. Rico luchó con esta petición. Parte de él quería castigar a quienes habían destruido su familia. Pero al final, honró el deseo de su padre. El día que su padre murió realmente, Rico estaba sosteniéndole la mano. Sus últimas palabras fueron de orgullo por el hombre en que Rico se había convertido, y de gratitud por haber podido conocer a sus nietos antes de partir. Rico organizó un funeral real esta vez. No hubo mentiras ni simulaciones. Solo la verdad. Un padre que había amado tanto a su hijo que había estado dispuesto a desaparecer para salvarlo. Pero la historia no terminó ahí. 3 meses después del funeral, Rico recibió una visita inesperada. Era el detective López, un investigador privado que había estado trabajando en un caso relacionado con las redes de prestamistas ilegales que habían amenazado a su padre décadas atrás. López le mostró documentos que cambiaron todo lo que Rico creía saber sobre su padre. Resultó que Alejandro Mendoza no había sido una víctima inocente. Había sido uno de los organizadores de la red de préstamos ilegales. Su deuda había sido en realidad dinero que él mismo había robado de sus socios para financiar las primeras inversiones de Rico. Su padre había fingido su muerte no solo para proteger a Rico de sus enemigos, sino también para escapar de la justicia. Los hombres que lo habían amenazado no eran prestamistas cobrando una deuda. Eran socios traicionados buscando venganza. Rico se sintió devastado nuevamente. ¿Había sido todo una mentira? ¿El amor de su padre, su sacrificio, su protección? Pero entonces encontró algo más entre los papeles de su padre. Cartas. Cientos de cartas que nunca había enviado, escritas durante 30 años. Cartas dirigidas a Rico, documentando cada día de separación, cada momento de dolor, cada decisión difícil. En esas cartas, su padre confesaba sus crímenes, pero también expresaba su arrepentimiento. Explicaba cómo cada peso robado había sido invertido en la educación y futuro de Rico. Describía cómo había pasado 30 años trabajando para devolver secretamente el dinero robado, peso por peso, sin que nadie lo supiera. La última carta, fechada una semana antes de su muerte real, contenía las coordenadas de una cuenta bancaria. Rico la investigó y descubrió que su padre había logrado devolver cada centavo robado, más intereses. La cuenta contenía evidencia de todas las transferencias realizadas durante 3 décadas. Su padre había sido un criminal, sí. Pero también había sido un hombre que había dedicado el resto de su vida a reparar sus errores y proteger a su hijo del peso de sus pecados. Rico entendió finalmente que su padre había sido imperfecto, humano, capaz tanto del mal como del bien, pero sobre todo, había sido un hombre que había amado a su hijo lo suficiente como para cargar solo con las consecuencias de sus errores.
6 meses después, Rico inauguró la Fundación Alejandro Mendoza, dedicada a ayudar a familias destruidas por el crimen organizado y los préstamos ilegales. No era solo una forma de honrar a su padre, sino de continuar su trabajo de reparación. Rico también estableció un programa para ayudar a excriminales a reinsertarse en la sociedad, entendiendo que a veces las personas cometen errores por amor, por desesperación, por circunstancias que escapan a su control. Cada 15 de noviembre, Rico sigue visitando el cementerio. Pero ahora visita 2 tumbas: la tumba real de su padre y la tumba falsa que marcó el comienzo de 30 años de sacrificio silencioso. En cada visita, Rico reflexiona sobre la complejidad del amor paternal, sobre cómo a veces amar significa desaparecer, cómo a veces proteger significa mentir, y cómo a veces el mayor acto de amor es cargar solo con el peso de nuestros errores para que nuestros hijos puedan caminar libres hacia la luz. Su padre nunca fue el héroe perfecto que Rico había imaginado en su infancia, pero había sido algo más valioso: un hombre capaz de transformar sus errores en amor, su culpa en protección y su desaparición en el regalo más grande que jamás le dio a su hijo: una vida libre de las sombras del pasado. Y Rico, ahora padre él mismo, entendía que esa había sido la lección más importante que su padre le había enseñado: que el amor verdadero a veces requiere los sacrificios más dolorosos, pero que esos sacrificios pueden transformar incluso los errores más grandes en actos de redención. Navasfol. Llamada a la acción. ¿Qué opinas sobre las decisiones del padre de Rico? ¿Crees que hizo lo correcto al fingir su muerte para proteger a su hijo? ¿Puede el amor justificar las mentiras? Si esta historia te hizo reflexionar sobre los sacrificios que hacen nuestros padres por nosotros, compártela con alguien especial. Dale like. Si crees que el perdón es más poderoso que la venganza, y suscríbete para más historias de millonarios mexicanos que descubren verdades impactantes sobre su pasado. Cuéntanos en los comentarios. ¿Conoces alguna historia similar en tu familia? ¿Qué secretos familiares has descubierto que cambiaron tu perspectiva? Activa las notificaciones para no perderte las próximas historias que te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre el amor familiar.